Y le damos la bienvenida aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Y hoy recibimos una tremenda pregunta muy interesante. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa que Él debe crecer, pero yo debo disminuir? ¿Qué significa que Él debe crecer, pero yo debo disminuir? Yo tengo que disminuir. Es una pregunta muy interesante. Y note bien que esa pregunta viene del Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 30. Permíteme, mira lo que dice en Juan capítulo 3 versículo 30, en la versión de la Biblia América dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿No? Note bien que esta pregunta. Ahora, tenemos que entender el contexto, porque es una pregunta que es imitable. Esta es una tremenda pregunta, que simple es notable, es imitable, mira, es digno de ser imitable, ¿no? Y es una declaración que es más imitables que se hayan hecho en toda la Biblia. Porque nos habla a nosotros del corazón nuestro en caminar delante del Señor y delante de los demás. Ahora, para entender el contexto de por qué Juan el Bautista hizo esta declaración, cuando él dijo, es necesario que Él crezca, Jesús, y que yo disminuya, ¿no? Yo, mi persona, note el contexto. En Juan capítulo 3, vamos a abrir nuestras Biblias en versículo 25, por favor, y vamos a encaminarlo del versículo 25 hasta versículo 30. Mira bien. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Obviamente aquí la escena abre, ¿no? Se nos presenta que hay un debate entre ellos sobre un judío y su purificación. Esto es lo que está sucediendo. Y en medio de esta discusión vienen otros que son los discípulos de Juan el Bautista y vienen a interrumpir en este debate, ¿no? Y le dicen lo siguiente en versículo 26. Juan capítulo 3, versículo 26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, todos van a él. ¿De qué está hablando? De Jesús, está al otro lado. Y le dice en versículo 26, ahora note la respuesta que Juan Bautista comienza a compartir y dice en versículo 27, respondió Juan y le dijo, un hombre no puede recibir nada si no se le es dado del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gran gozo mío se ha cumplido. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ahora, pregunta. Y note que tenemos algo muy interesante aquí y es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo de la lógica espiritual. La lógica espiritualismo. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, me preguntan, ¿por qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué lo dijo? Bueno, aquí esta declaración de Juan Bautista de que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿no? Es simple pero notable. Simple pero notable. Simple pero notable. Y es una de las declaraciones más imitables, ¿no?, que se hayan hecho aquí, en cuanto se espera que tú y yo vamos a imitarlo. Una vez más, ahora, quiero repetirlo, porque tengo que asegurar que esta cosa penetre en nuestras cabezas, nuestros corazones duros, que es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Mira. En la versión católica, Dios habla hoy, lo dice así: Él ha de ir aumentando, Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. ¿Escucharon? Él debe ir, ¿no?, en importancia, Él debe ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. En la versión amplificada de la Biblia lo dice así: es necesario que Él crezca en prominencia, pero que yo disminuya.
¿no? En la versión del Nuevo Testamento de Felipe, ¿no? Es una versión de la Biblia, lo dice así: es necesario que Él crezca más y más y más, y yo menos, menos y menos. Ahora, note que en esta narración encontramos que los discípulos de Juan, ¿me ves? De Juan, le expresaron su preocupación de que muchos seguían a Jesús y eran bautizados por Él. Ahora, piense bien aquí un momento. Este es un problema grande hoy en día en muchas de las iglesias. Y si uno no aclara bien cuáles son las relaciones y los papeles que se deben de jugar y cómo se deben de reconocer, podemos causar problemas y confusión. Y esto surge muchas veces, ahora note bien porque esta pregunta viene de los pastores, ¿no? Y uno de los problemas que existe en muchas iglesias, ¿no? Es, y te voy a dar un ejemplo. Muchos pastores me escriben y dicen, bueno, me están considerando para el pastorado de tal y tal iglesia, ¿no? Y yo, muy bien. Yo dije, bueno, y estamos en un diálogo, tú sientes que Dios está llamando en cierto lugar, sí, ok. Ahora, tú tienes una tarea que tienes que cumplir. Ahora, escuche bien, tienes una tarea con que tú tienes que cumplir. Primeramente, tú tienes que hablar, ¿no?, con el liderazgo espiritual de la iglesia. Para evaluar dónde ellos se encuentran en su madurez espiritual. Esto es importante. Sean los diáconos de esa iglesia, sean los ancianos de esa iglesia, sean los pastores asociados de esa iglesia, especialmente si tú estás siendo llamado como el pastor principal de la iglesia, ¿no? Sea la administración de esa iglesia, la mesa directiva de esa iglesia, y hable con la persona de más influencia dentro de la congregación. ¿Con qué propósito? Para que tú puedas evaluar, ¿no?, dónde ellos se encuentran en su madurez espiritual. Es importante entender eso. Porque muchas veces, en la ausencia de un pastor principal, estoy dando un ejemplo aquí, el pastor asociado o alguien, un anciano o un diácono, está manejando la iglesia durante ese periodo de tiempo de la ausencia de un pastor general. Y lo que sucede es que la gente van llevando su afiliación y ya van llevando su filiación, su fidelidad, su seguimiento a esa persona. Y cuando llega el nuevo pastor es difícil para esa persona que ha estado encargado. No sabe cómo soltar las riendas. ¿Entiendes? Este fue el contexto que se hizo esta pregunta. ¿Qué significa que él debe de crecer y que yo debo de disminuir? ¿Me entiendes? Tú tienes que entender eso. Ahora, Juan el Bautista comienza, y esto sucede en los trabajos, esto sucede entre las familias, esto sucede en muchas otras áreas de nuestra vida, que no sabemos cómo echarnos atrás cuando Dios ha asignado otra persona para estar enfrente. ¿Me comprende? Ahora, cuando yo llegué a la iglesia aquí en Cusco, en Perú, ¿no? Yo he sido un vocero con la voz alta en asegurar que ellos entienden que ya tienen un pastor en esta iglesia. Yo vengo a suplementar, complementar, ¿ves?, ayudar, pero él es el pastor de la iglesia. ¿Entiendes? Yo he tenido mi tiempo de casi 4 décadas de tener el privilegio y la gloria, ¿ves?, de ser el pastor principal. Pero tengo que reconocer que donde yo estoy, él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Ahora, quiero que tú veas este asunto. Y en este asunto lo que tú vas a ver es que Juan el Bautista está compartiendo una lógica espiritual. Repito, él está compartiendo una lógica espiritual. Ahora, mucha gente entiende la lógica humana.
Lo que donde les cuesta más es la lógica espiritual. Y noten la forma como él va desarrollando su respuesta cuando él llega a esa gran declaración imitable y notable que él es necesario que él crezca y yo disminuya y yo mengue. ¿Me entiende? En versículo 30. Vamos a comenzar. Note que lo que le dijeron ahora, note cómo él responde en versículo 26. Mire, dice, versículo 26, los discípulos vienen y le dijeron, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, ¿no te molesta? Mira ya. Mira, el que estaba contigo, Jesús, en el otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Mira, no te ve que está perdiendo tus seguidores. Y note en la versión católica lo dice así. Y fueron a decirle a Juan, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Nota el énfasis, y todos lo siguen. Juan el Bautista había entendido algo que muchas veces nosotros no entendemos. Debido a que el ministerio de Juan el Bautista fue un precursor del Mesías. Un precursor del Mesías. El ministerio de Juan Bautista había comenzado mucho antes y muchos estaban siguiendo a Juan. ¿Por qué? Porque él fue el primero que llegó. Por lo tanto, era preocupante para algunos que Jesús estuviera predicando el mismo mensaje que Juan el Bautista estaba predicando y bautizando, y que algunos estuvieran pasando por alto a Juan el Bautista por completo y yendo directamente a Jesús. Es que ellos no habían captado, no habían entendido el papel de Juan el Bautista, que él era el precursor del Mesías. Él vino a anunciar el Mesías y su mensaje. Pero ya cuando llega el Mesías, Juan el Bautista había comprendido, yo me tengo que echar a un lado y echarme atrás. Y darle el lugar que le pertenece a a Jesús. Y Juan respondió, recordándole a sus seguidores que uno no tiene nada a menos que se le haya concedido del cielo. Y lo que implica es que Jesús había obtenido su seguimiento, sus seguidores correctamente, y que era una bendición celestial. Permíteme, ahora note la lógica espiritual. Versículo 25, versículo 26. Ahora mira lo que dice el versículo 27. Dice esto. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. ¿Escucharon? Él le dijo a sus seguidores, ese hombre, Jesús, no recibió nada que no se le fue dado del cielo. Esto viene con la bendición del cielo. En Dios habla hoy, lo dice así. Juan le dijo, nada puede tener nada. Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Juan Bautista también estaba insinuando que si su propio ministerio le era concedido desde el cielo, su conclusión también podía ser determinada por el plan de Dios. Juan Bautista reconoció, mi ministerio me fue dado del cielo. A la misma vez, Dios puede concluir con ella. Él en un momento dado me llamó, en un momento dado me puede regresar. Y esta es una tremenda declaración que Juan el Bautista le está dando para explicar por qué Jesús está aumentando en prominencia. Mire bien, al hacer estas declaraciones, Juan el Bautista mostró una tremenda humildad y comprensión del diseño original de Dios. También les recordó a sus discípulos que nunca había afirmado ser el Cristo, sino que simplemente estaba anunciando la llegada del Cristo. Mírenlo, y él lo aclara bien aquí. ¿Te recuerdas que yo te dije que hay una lógica espiritual? Versículo 25, 26
27, ahora mira lo que dice en versículo 28, y le dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino el que ha sido enviado delante de él. En Dios habló y le dice, ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Juan viene añadió que el hecho de estar tan cerca de Cristo le daba gran gozo, por lo que no sintió perturbado, y él no sintió perturbado, ¿no?, en lo más mínimo por el crecimiento en los seguidores de Jesús. Fue por diseño y Juan se estaba regocijando por él. Y eso lo aclara. Mira, te recuerda el versículo 25, 26, 27, 28. Ahora mira cómo lo dice en versículo 29. Dice esto, dice. En versículo 29, Juan 13 dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, yo, que está allí le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Cumplí mi papel, mi posesión, mi llamado. Ahora, en este contexto, Juan el Bautista hizo una declaración definitiva que es necesario que él, Jesús, crezca, pero que yo mengue. Mira, O como dice en la versión internacional, dice, es necesario que él se haga más grande, debo ser menos. Con esta tremenda declaración, Juan el Bautista reconoció que fue por diseño que Jesús se hiciera más prominente y que el propio ministerio de Juan el Bautista comenzará a disminuir. Llega un momento donde uno tiene que aprender a echarse atrás. Y este es uno de los problemas en muchas iglesias. Ahora, te recuerdo que dije que estas preguntas vienen de los pastores y yo estoy respondiendo en esta sesión que nosotros titulamos Preguntas y Respuestas. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo soltar las riendas. Porque llegó el tiempo para nosotros concluir nuestro papel, para que el Señor pueda hacer otra cosa con otras personas. Ahora, yo no tengo que entender lo que Él va a hacer. Lo que tengo que hacer es obedecer lo que Él quiere que yo haga. No entender lo que Él está haciendo con otra persona, por lo que yo tengo que hacer. Porque yo tengo que echarme a un lado. Y esto es lo que sucede muchas veces en las iglesias. No sabemos cuándo soltar las riendas. Mira. Ahora, la otra cosa que tú tienes que entender, que Juan el Bautista y Jesús, ellos habían entendido cuál era y qué debería haber sido el papel de cada uno. Al fin del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, abre su Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Se había profetizado en Malaquías capítulo 3, versículo 1, ¿no?, sobre un precursor del Mesías. Y Juan el Bautista era ese precursor según Jesús. Mira lo que dice en Malaquías capítulo 3, versículo 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, Juan el Bautista. Y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Esta fue una profecía de Juan el Bautista. Ahora, tú sabes que cada profecía tiene un comienzo y un fin. Así es. En otra palabra, cada profecía tiene una fecha de vencimiento. Igual cada papel. Y Juan el Bautista había entendido eso, que él era la encarnación de esa profecía que se habla en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y Cristo lo viene a afirmar y lo viene a confirmar. Mira lo que dice en Mateo capítulo 11, versículo 10. Mateo capítulo 11, versículo 10. Cristo dice esto y él dice, Mateo 11, 10 dice, este es de quien está escrito, de Juan el Bautista.
He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Es natural que el precursor, el que va adelante, o el mensajero del Mesías, del Mesías, se apartara del camino una vez que Jesús comenzara a cumplir su propio ministerio. Es natural y así debe de ser. Eso es exactamente lo que Juan Bautista estaba haciendo y gentilmente ayudó a sus propios discípulos a entenderlo. Es mi tiempo de echarme atrás. Y muchas veces nuestro orgullo no nos permite. Muy a menudo es fácil para nosotros querer aferrarnos a nuestras propias posiciones o roles. Dedicamos un gran esfuerzo a tratar de proteger esos roles y mantenerlos para nosotros. Juan nos muestra con su ejemplo que hay un camino mucho mejor. Juan nos muestra cómo hacernos a un lado con gracia para permitir que otros cumplan con sus roles. Ahora, el hecho de que ellos lo cumplen bien o no lo cumplen bien, yo no tengo nada que ver con ese asunto. Y lo que es aún más importante, cuando Juan dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, nos está modelando para nosotros cómo exaltar a Dios y humillarnos ante de Él. Obviamente, esta es una característica importante a los ojos de Dios. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Permíteme. Abre su Biblia ya en Santiago capítulo 4. Y en Santiago capítulo 4, quiero que lo vea conmigo en versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6, donde él dice, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando nos quitamos del camino, escuche bien, cuando nos quitamos del camino, nos echamos al lado en el camino y dejamos que Dios logre lo que Él quiere, ¿no? Entonces se logra mucho. Por otro lado, cuando intervenimos y tratamos de ayudar a Dios, podemos encontrarnos trabajando en contra de lo que Dios desea hacer. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerde, abre su Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Recuerde como después de que Jesús profetizó que como moriría, ¿te recuerdas eso? Que iba a morir, ¿no? Pero Pedro se molestó y llevó a Jesús aparte y lo reprendió, negando a Jesús que muriera como profetizó, ¿no? ¿Te recuerdas eso? Mateo capítulo 16, versículo 21 dice esto. Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, ¿te recuerda el siguiente versículo? Versículo 22, mira lo que dice. Versículo 22, dice esto. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca acontecerá. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Tratando de ayudar a Dios. Metiendo las narices, no tenía que meterla. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Entonces Pedro oyó las temidas palabras. Oyó las temidas palabras que él nunca esperaba. Apártate de mí, Satanás. Pedro nunca esperaba escuchar esas palabras. Mire lo que dice el siguiente versículo 23, Mateo capítulo 16. ¿Por qué? Porque Pedro estaba persiguiendo sus propios intereses en lugar de los intereses de Dios. En versículo 23, Mateo 16 dice, pero volviéndose, él dijo a Pedro,
quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A diferencia de Pedro, en esta situación, Juan entendió que Jesús debía crecer y Juan debía disminuir. Él entendió eso, él lo comprendió. Debido a que Juan tenía la debida estima por Cristo, podía humillarse y apartarse del camino. Esta es una lección increíble y un ejemplo de humildad para todo de nosotros.